Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en las clases de lengua online. Como acá están viendo el título, la clase de hoy son las variedades del lenguaje. Ya vimos en la primera clase circuito de comunicación, en la segunda las funciones del lenguaje y ahora vamos a las variedades del lenguaje. Esto refiere a que el lenguaje no es único y no es universal. Todo depende de tres factores fundamentales que tenemos que tener en cuenta, que es el origen del hablante, el nivel de estudio del hablante y la edad del hablante. Entonces a eso se refieren estos tres puntos llamados dialecto, sociolecto y cronolecto. El dialecto se refiere al origen, la nacionalidad del hablante. Entonces, en estos ejemplos, por ejemplo, en Argentina se dice niño. Muy distinto en Uruguay, que al niño se le llama gurí. Y muy distinto que estos dos chavos se dice a los niños en México. En Argentina le decimos auto al vehículo. Pero en países de Latinoamérica, como Colombia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, le dicen coche o le dicen carro. En Argentina conocemos el saco como uno de los integrantes del traje, de la vestimenta formal, pero en México saco es una bolsa. También hay ejemplos como plata acá en Argentina y lana o pasta en otros países. El sociolector, como dijimos al principio, es el nivel de estudio alcanzado por el hablante de acuerdo a la edad que tenga. Por ejemplo, si tiene un chico de 8 años que va a la escuela, es escolarizado porque es un hablante que va a un colegio y está aprendiendo todos los elementos de la lengua, todos los elementos de la gramática, de la ortografía, etc. Todo aquel que va a la escuela y aprende todo esto que mencioné recién son hablantes escolarizados. Los no escolarizados son aquellos que o no fueron a la escuela o tuvieron un muy breve paso y pronuncian y escriben con errores. Entonces se los considera como no escolarizados. Y el tercer punto es el profesional, es decir, el escolarizado que se perfeccionó y eligió una profesión. Entonces, en esa profesión hay terminologías que los complementan, hay terminologías que los difieren y hay terminologías que utilizan cada uno de ellos. Por ejemplo, un médico, vamos a escuchar que siempre dicen pacientes o consultorios o prospectos, medicamentos, etcétera. El abogado lo va a mencionar como eh, juicio, estudio jurídico, apelación, testigos, etcétera. Tenemos el cronolecto referido a la edad del hablante y se divide en tres, en joven, en adulto e infantil. En el cronolecto joven tenemos, como todos conocemos a los adolescentes, ellos utilizan palabras que los adultos no utilizan. Como por ejemplo el joven nombra guacho, hola chabón. En cambio, el adulto no utiliza esto sino otros. Por ejemplo, muchacho, tipo, etc. Y el infantil es como cuando recién los chicos están teniendo su primer contacto con el idioma, están aprendiendo a pronunciar, pronuncian como teno frío, upa, etc. Y este último punto, que yo le puse como la sexualidad malinterpretada, son palabras que el argentino utiliza como por ejemplo para mencionar partes íntimas del cuerpo o referido al sexo y a la sexualidad. Pero la palabra pingo en realidad es un caballo.
La palabra verga, que acá se la toma con mucha mala intención, en la navegación, en las embarcaciones, son unos parantes donde van sujetas las velas de los navíos. Ojo con ese tema. La palabra coger, que acá en Argentina significa una cosa, significa agarrar en España, y eso está relacionado con el dialecto. También la palabra cajeta, que acá en Argentina es una cosa, pero en el dialecto, si vamos a México, es el dulce de leche, el dulce de cajeta. Así que hay que tachar eh, todas estas palabras como malas porque tienen un origen y tienen una significación que no son las que nosotros le damos prácticamente. Bien, espero que les haya servido y nos veremos muy prontito. Muchas gracias.